Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo live que tenemos aquí junto a Sheikh Suleiman Zebib desde Venezuela, mi persona Yusuf Andrade, donde estaremos tratando el tema de los ayunos que se deben reponer y la importancia de esto. Espero que sea un tema de mucho beneficio, que las dudas que tienen al respecto se puedan resolver. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suleiman, ¿cómo estás? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, algo adolorido porque hoy fuimos de paseo a la playa con la familia, pero olvidé ponerme protector solar y parezco un tomate. Subhanallah, si estás muy rojo, hermano. Este tema es interesante, me gusta mucho porque eh, prácticamente casi todas las mujeres que no han llegado o todas las mujeres que no han llegado a la menopausia van a faltar a días de Ramadán. También muchas personas que estén enfermas o que estén viajando, las mujeres que recién estén dando a luz, van a faltar algunos días de Ramadán. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuándo recuperarlos? ¿Cómo recuperarlos? Y esta situación es muy importante. Ramadán es una de las adoraciones que se recupera. Por ejemplo, una mujer cuando está menstruando, ella no debe recuperar sus oraciones, pero sí debe recuperar su ayuno. Entonces, esto tiene un secreto, tiene una razón y es bastante interesante, bastante bonita la situación, pues no es dificultad, al contrario, es misericordia. Mashallah. Sí, y es algo que está prescrito ya en el mismo Corán, cuando Allah dice también, si están de viaje o están enfermos, fa'idatun min ayamin ukhra, o sea, que los reemplacen con otros días, que ayunen otros días fuera del mes de Ramadán. Entonces, es un permiso coránico el que da Allah subhanahu wa ta'ala a las personas que por algún impedimento mayor, como ser un viaje o ser una enfermedad, o en el caso de nuestras hermanas que estén con los días de la regla o que están en el puerperio, que es el periodo después de dar a luz, o están dando de lactar, entonces, pues o por alguna dificultad, tal vez incluso del embarazo, no pueden ayunar, entonces para que puedan reponer su ayuno posteriormente. También está, hoy vamos a hablar o vamos a mencionar, inshallah, también la situación de aquella persona que sin ningún eh, propósito o sin ninguna excusa, mejor dicho, abandona el ayuno, es decir, no ayuna en Ramadán. ¿Qué debe hacer esa persona? Ya los sabios también han comentado sobre esta situación y hay respuestas para eso. Pero vamos a empezar, inshallah, con lo más común que son los ayunos que no se hacen por causa de la menstruación. Una mujer cuando menstrua, desde el momento en que comienza a bajar su menstruación, desde el momento en que empieza el sangrado menstrual, debe abstenerse inmediatamente de ayunar. Por ejemplo, si el ayuno comienza, si ella está ayunando y su menstruación comienza a las 11, 12 del mediodía o a la 1 de la tarde, ella no debe continuar su ayuno y debe suspenderlo inmediatamente. Y ese día de ayuno, el que no completó, no se suma a los días que deba reponer. O sea que si ella estamos en el día 10 de Ramadán y comienza su menstruación en el día 10, ese día 10 no se considera ayunado porque no completó el periodo, sino que debe ayunarlo posteriormente otra vez.
Y esto sin importar el tiempo que haya pasado ayunando, incluso si pareciera algo injusto, pero es para que ella tenga la recompensa completa de su ayuno. Incluso si ella está ayunando y faltando unos minutos, solamente unos minutos, un minuto para suspender el ayuno para que llegue la hora del Maghrib y le comienza su menstruación, ella ese día no se va a considerar ayunado. Aunque ella termine el ayuno, aunque siga ayunando, o por ejemplo si está en la calle y por alguna razón no puede romper su ayuno o algo así, igual ese día no se considera ayunado y debe suspender y debe reponerlo posteriormente. Hemos visto anteriormente, juntamente con Sheikh Omar, que está ausente el día de hoy, el caso, y también con Suleiman, del caso del viajero y del que está enfermo. ¿Cuáles son las condiciones de cuando la persona está de viaje y puede reponer su ayuno? Habíamos visto que son tres condiciones. Habíamos visto primero qué cosa se considera un viaje. Lo recordaré brevemente. Un viaje es todo aquello que necesita una preparación y alistarse para tal, y, eh, y la persona está con la intención de salir de su lugar de residencia. Entonces eso se considera un viaje. Y si el viaje no tiene mucha dificultad, es recomendable que siga ayunando. Si el viaje presenta algún tipo de dificultad, entonces la persona puede romper su ayuno. Pero si es de mucha dificultad el viaje, o sea, siente mucho malestar, mucha pesadez, se le dificulta tal vez el cambio de clima o el viaje es largo, entonces le es obligatorio romper su ayuno. En el caso del que está enfermo, habíamos hablado con Sheikh Suleiman acerca de esto, de que si es una enfermedad que es llevadera, que no es necesario romper el ayuno, lo mejor es no romperlo. Pero si la persona tiene que romper el ayuno porque le hace daño el ayunar mientras está enfermo, entonces lo mejor es que rompa su ayuno y tiene que reponer estos días. Si tuviese una enfermedad crónica, pues debe alimentar a un pobre por cada día que no ha ayunado. Entonces tenemos la situación del viajero. Cuando debe reponer estos días es después del mes de Ramadán, después del día de Eid, y el caso del viajero también, después del mes de Ramadán, después del día de Eid, debe reponer su ayuno. Entonces son estas otras dos situaciones o personas que deben reponer su ayuno para completar los días. Recuerden que la religión no permite el sacrificio innecesario. Yo sé que pueden haber personas que tal vez estén viajando o así no estén viajando, pero a veces hay personas que tienen la percepción de que con una dificultad mayor van a obtener una recompensa mayor y eso no necesariamente es así. Por ejemplo, no es que si yo voy a ayunar, yo voy a buscar cómo dificultarme a mí mismo el ayuno. Y si estoy viajando y el viaje se me hace difícil, se me hace pesado, yo voy a decir, voy a ayunar para cansarme más y tener una recompensa más grande ante Allah. No, eso no funciona de esa manera. Por el contrario, el profeta, que la paz sea con él, dijo, Allah ama y a Allah le gusta que las personas usen las permisiones que Él da, que Él nos otorga. Es decir, si Él nos permite suspender el ayuno durante los viajes, es una permisión que Él quiere y Él ama que nosotros usemos. Entonces, como decían algunos sabios, o algunos salas, mejor dicho, ayunar con sacrificio o con dificultad o cuando causa daño es igual de malo a no ayunar sin tener algún impedimento para hacerlo. Así que no es necesario matarse, no es necesario sacrificarse buscando una recompensa mayor. Al contrario, lo importante en el ayuno es
el temor, que ese es el mismo propósito del ayuno, buscar el temor de Dios o buscar conseguir el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Así es, querido hermano. Aprovechamos para saludar a los hermanos que se han conectado. Aquí está James Briceño. Él es de Boconó, mi pueblo, donde yo nací. Mashallah. Eden María Bastidas, de Venezuela. ¿O de dónde sea, hermano? Salam alaikum, alaikum salam, hermano. Después tenemos a la hermana musulmanas latinas, latinos, creo que es de Perú. La hermana Mirdelis, la famosa hermana Mirdelis, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenemos a la hermana Salma Quintela, es de Bolivia la hermana. Sheikh, dice la hermana Mirdelis, y si no se da cuenta de que le llegó, supongo que nos habla de la menstruación. ¿Qué hacemos en este caso, Sulaimán? Pues en ese caso, la regla que aplica la Sharia es que la duda no anula la certeza. Entonces, si ella está, la certeza aquí es que ella no tiene el periodo. La duda es si le llegó antes de que finalizara el periodo, el tiempo de ayuno. Entonces, lo que es seguro es que no lo tenía. Lo que no es seguro es si lo tenía en el momento de romper el ayuno, por lo que se considera que su ayuno es válido y completo, basándonos en esa norma. Así es. Esta norma y esta regla que menciona Sheikh Sulaimán es muy importante, ya que la certeza es que tú estabas ayunando, que estabas sin la regla. Y si no te diste cuenta, pues a partir del momento que tú tienes conocimiento de lo que está pasando con tu cuerpo, es de ese momento para adelante que se debe cortar el ayuno. Si es que ha pasado el tiempo que era del iftar, o sea, entonces se toma como un ayuno válido. La hermana Cecilia Piñones, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mahmoud Ali de Perú, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. El hermano Mahmoud es el hermano del Sheikh Omar, dos No, grandes personas. es el papá. Ah, el papá. Es el hermano. Es el papá de el Sheikh Mahmoud María Ali Teresa Bastidas, wa alaikum salam. María Teresa es mi Y mamá. aquí está María Teresa es tu mamá y Nahle es tu esposa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi querida mamá y mi querida esposa, que fueron las que me llevaron hoy a la playa. Tenemos que pedir a las hermanas que recomienden a Suleiman llevar bloqueador a la playa la próxima. Por último está la hermana Aisha, que siempre, que es una visita, una hermana que siempre nos acompaña en las clases. Mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh para todas las hermanos que nos han mandado. Aisha dice que espera su saludo. Sí, aquí está la hermana Aisha, nos mandó su saludo. Siempre está presente. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, hermanos, hermanas. Haga que esta clase sea de beneficio para ustedes. Bueno, hay un caso muy particular que suele suceder. Está claro que la persona que por motivos que hemos hablado, ya sea la regla, el puerperio, incluso si tiene alguna dificultad física la mujer en la lactancia y en el embarazo, puede suspender el ayuno. Además, que por el viaje, por una persona que esté de viaje, una persona que esté enferma, que no sea una enfermedad crónica, puede suspender el viaje. Pero, ¿qué pasa cuando la persona pospone mucho tiempo esta compensación? Porque nosotros tenemos la obligación, y esto quiero recalcar y dejarlo bien en claro, de reponer estos ayunos antes de que llegue el Ramadán siguiente. Antes de que llegue el Ramadán siguiente debemos reponerlos. Y esa es la norma en general, que lleguemos a Ramadán sin deudas. Y por eso es el propósito de este live, poner la importancia de que no debemos tener deudas de ayuno, y quien tiene deudas de ayuno que se apure a pagarlos, que falta pocos días para que pase el mes de Sha'ban y ya estemos en Ramadán. Entonces, quien tenga deudas de ayunos, que los haga y que aproveche este
este mes para hacerlo, ya que tiene bendición también. Incluso Incluso hay un hadith de Aisha, la Aisha esposa del radiallahu anha, profeta, que dice, ajá, que esta que tenía ibas a decir. ayunos, que tenía ayunos que debía de Ramadán y que ella no pudo recuperarlos hasta este mes, que es Sha'ban. Y aún así, ella se sentía acongojada por no poder recuperarlos antes. Entonces, aún así es un buen tiempo y es un buen periodo para poder recuperarlos. Ahora la hermana Cecilia nos dice, ¿qué pasa si no los paga? Es una deuda, hermana, que los tiene que pagar en algún momento. Sí, ¿Qué hay? ¿cómo? Dale, dale, Suleiman. Iba a mencionar algo que si estos ayunos se deben, como tú mencionas, se deben pagar antes de que llegue el siguiente mes de Ramadán. Estos son ya sea por viaje, por enfermedad, por el periodo, por el puerperio, por cualquier razón que no hayas ayunado, debes pagarlos antes de comenzar el siguiente mes de Ramadán. Y lo único que debes hacer es ayunar esos días a cambio de los otros. Pero hay una situación. ¿Qué pasa si por alguna razón, ya sea física, digamos que una persona pasa el año enfermo y después no le da tiempo de recuperar los días y llega el siguiente Ramadán y todavía sigue debiendo días? Yo creo que la pregunta de la hermana Cecilia ahí tiene como una respuesta de dos puntos de vista. Una es que no, esos ayunos siguen quedando como deuda para ti. Mientras puedas ayunar, tienes que pagarlos. Incluso si tú llegas a morir debiendo días de ayunos, alguien de tu familia, que sea musulmán, tu esposo, hijos, hijas, padres, debe recuperar esos días por ti. Una vez le preguntaron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, le dijo una persona, no recuerdo si era una mujer o un hombre, que le dijo que su pareja había muerto y debía días de ayunos, y le preguntó, ¿qué hago? Dice, ¿qué haces cuando tienes una deuda? Dice, pagarla, entonces paga esos días. Ahora, si llega el siguiente mes de Ramadán y no has completado los días que debes, aparte de ayunarlos, los viejos, más los nuevos que vayas a tener, hay otra cosa que hacer, ¿no, Yusuf? Sí, bueno, hay dos juicios legales al respecto. Y los dos, obviamente, dicen que tiene que pagar, en primer lugar, el ayuno, o sea, que se debe completar el ayuno. Y uno de los juicios, que es el que es de la mayoría de las escuelas de jurisprudencia, dice que se tiene que alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Y ese es el juicio, si no me equivoco, de Shafi, Malik y Ahmad ibn Hanbal. Y el juicio que es de el contrario es que simplemente se debe reponer el día no ayunado. Y hay una diferencia de opinión al respecto sobre esto. Sabios contemporáneos como Sheikh bin Baz eh, es de la opinión de que solamente se tiene que reponer el ayuno porque Allah menciona en el Corán que se debe reponer el ayuno, no que se debe dar el eh, alimento a un pobre más. Pero si uno tiene la capacidad de reponer el ayuno y perfeccionar esta falta en la que ha incurrido uno y esta deuda, alimentando a un pobre más, después de que ha pasado un ramadán, dos ramadanes, o sea, la deuda está. La cuestión es saldarla de la mejor forma posible. Entonces, si uno quiere saldarla ayunando y alimentando a un pobre, le es loable para él, pero no le es obligatorio. En todo caso, si algunos sabios lo indican como obligatorio y otros lo indican como recomendable, lo mejor para evitar, como lo que se dice en árabe, o sea, evitar
diferencia de opinión entre sabios es que el que pueda alimentar a un pobre lo haga, porque ningún sabio dice que no es recomendable ni Claro, detestable, sino que lo tienen entre obligatorio y recomendable. Pues entonces el que tenga los medios que lo haga y alimente a una persona pobre por cada día no ayunado, siempre y cuando haya llegado el siguiente Ramadán. Si no ha llegado el siguiente Ramadán, no hay nada que hacer más que ayunar esos días que se deben, pues. Ahora, ¿qué pasa? Una pregunta que le pueden pasar a muchas personas. ¿Qué pasa cuando no recuerdo cuántos días debo? No recuerdo si son 7, 8, 9. ¿Por qué número me voy a guiar para recuperar mis ayunos? Incluso, ¿por cuál te guiarías tú? es el mismo juicio que has utilizado, la misma caída que has utilizado respecto a la persona, a la mujer que no está segura si ha menstruado o no menstruado. Entonces se va por la seguridad. La seguridad, y Allahu Alam, es el número más cercano que tú tengas certeza de ello. Si tú dices, creo que me faltan 7, pero no son 6. No, no, creo que sí son 7, entonces 7 días. Y trata de tener seguridad de esto, porque es lo mismo. Imagínate que tú cuando pides algo a alguien, tienes una deuda con una persona, tratas de acordarte para pagar esta deuda, porque es una obligación. De la misma forma, esta es una obligación ante Allah, los días de Ramadán, el ayuno en los días de Ramadán. Entonces, ten certeza de la deuda que tienes ante Allah para poder cancelarla de la mejor forma posible. Correcto, te vas al número más alto. Si tu duda es si son 9 o 10, ahí se aplica la misma regla. Sabes que son 9, pero no sabes si son 10. Entonces se considera como que fueran 10. Lo mismo aplica, bueno, al contrario, aplica con la oración. Si estás rezando y no sabes si vas por el segundo rakat o el tercer rakat, te vas por el número más bajo. Entonces, sabes que hiciste dos, pero no sabes si hiciste el tercero. Entonces haces como si llevaras dos. Pero con los días que debes te vas al número más alto. No me acuerdo si son 9 o 10 días. Entonces se considera que son 10 días o el número más alto del que no tengas dudas. Y así te evitas el tema de quedar en deuda con respecto a tus ayunos y así los cumples completos, inshallah. Y recuerden que la razón por la que Allah nos ordena completar los ayunos y no nos ordena completar las oraciones o a las mujeres completar las oraciones, por ejemplo, es porque él, como él mismo dice, él quiere que consigan la recompensa completa. O sea, que consigan la recompensa de Ramadán completa. ¿Cuál es la recompensa del ayuno en Ramadán? Quien ayuna Ramadán con fe y esperanza, se le van a perdonar todos sus pecados. Entonces, para que no te quedes por la mitad, para que no te quedes corto y tus ayunos sean completos y tengas la recompensa completa, Allah te da esta permisión para que completes tus días no ayunados. La verdad es desde cuando lo analizas, desde el punto de vista de lo que Allah quiere, ya lo ves como una misericordia y no como una carga. MashaAllah, barakallahu fika. Esa es la respuesta a la pregunta que había hecho Suleiman al inicio, que ¿cuál es la sabiduría? Esa es la sabiduría, recibir la recompensa completa, no tener la recompensa media. Si tú ayunas con esperanza y fe y completas los días, aunque sea afuera, por alguna circunstancia mayor no lo has podido completar y los completas afuera del mes de Ramadán, Allah te otorga la recompensa de como si lo hubieses ayunado en este mes, porque Allah te ha dado un permiso para que no lo hagas en algunas circunstancias. Pero como es una deuda y la completas, Allah te da la recompensa, inshallah. Hay un tema que yo estuve investigando un rato antes de entrar a la casa sobre aquella persona que no ayuna
sin ningún motivo válido, es decir, suspende su ayuno sin ningún motivo válido o no ayuna, no teniendo una razón válida. Y estuve viendo que el Sheikh Bin Baz, rahimahullah, puso que aquí hay dos opciones. Si una persona ya tiene la intención de no ayunar la noche previa al ayuno, por ejemplo, mañana empieza el mes de Ramadán, y yo no voy a ayunar, y no quiero ayunar o no voy a ayunar sin tener ningún motivo válido, ni estoy enfermo, ni me voy de viaje, y puedo ayunar, pero simplemente no quiero hacerlo. Si la persona tiene la intención de no ayunar antes de que comience el día de ayuno, él no debe reponer ese ayuno. No es porque se le levante la orden o algo así, sino que el acto que cometió es un acto tan malo, tan desagradable, que no lo debe reponer. O sea, no es un día que perdiste como tal, sino que es un día que te negaste a cumplir tu obligación como tal. Ahora, si la persona comienza el día y está ayunando y tiene la intención de ayunar, pero rompe el ayuno por alguna razón no válida, pero comenzó su día ayunando, ese día sí debe entonces reponerlo, porque cuando el hombre que mantuvo relaciones con su mujer en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, se le presentó y le dije, tuve relaciones con mi esposa durante el periodo de ayuno, él le dijo las expiaciones que tenía que hacer. Le dijo, ¿puedes liberar a un esclavo? Le dijo, no. ¿Puedes alimentar a 60 pobres? Dijo, no. ¿Puedes ayunar 2 meses seguidos? Dijo, no. Entonces dijo, arrepiéntete ante Allah y recupera ese día de ayuno, o sea, haz un día de ayuno en sustitución de ese. Entonces, recuerden que no ayunar, el Ramadán es un pilar de los pilares del Islam, pilares donde está sostenida la religión, y no ayunar sin ningún motivo válido es uno de los pecados mayores, lo que se conoce como el kabair. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien deja de ayunar un día de Ramadán, aunque ayunara toda su vida, todo lo que le queda de vida, no alcanzaría para reponer la recompensa que perdió por no haber ayunado ese día. Así que eso es algo que tenemos que tenerle mucho, mucho cuidado y darle importancia al mes, a este mes que tiene, no porque Allah no te vea o crees que no te está viendo ayunar, significa que tenemos que ser dejados, tener dejadez con esto. Es muy lógico lo que tú planteas, hermano, porque como habíamos dicho, Allah ha dado eh, este permiso de dejar de ayunar en situaciones específicas y que repongan el ayuno para que agarren toda la recompensa del mes. Pero si una persona niega y rechaza el comenzar este esfuerzo para obtener la recompensa, entonces no hay forma de cómo pueda reponerla. Y ese hadiz es muy fuerte, el que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, de aquel que no ayuna sin ninguna causa, no le alcanzará, aunque ayunase toda la vida, para reponer ese día. Es la importancia de ayunar en el tiempo que Allah ha establecido. Si Allah ha establecido un tiempo que lo ha hecho para una acción de adoración, ya es nuestra obligación cumplirla, como lo ha hecho el tiempo del Hajj. No se hace una peregrinación fuera del tiempo del Hajj, como ha hecho los tiempos de Salat. Por eso el esfuerzo de hacer la oración en su tiempo. Entonces, Allah ama que se le obedezca en los tiempos y en los lugares que Él ha determinado. Y Ramadán es un mes bendito. Allah es un mes que Allah ha establecido esta obligación para nosotros. Y si nosotros nos decimos sometidos a Allah, nos decimos creyentes, pues es nuestra obligación asumir esta responsabilidad que tiene un beneficio para nosotros. Subhanallah, el ayuno tiene un beneficio físico, nos desintoxicamos, nuestro organismo mejora sus defensas, tiene un beneficio para nuestra familia, nos une, tiene un beneficio para nuestra fe, sube nuestra fe. Entonces, renegar
de las bendiciones de Allah, desobedeciéndolo y no ayunando un día en este mes bendito, sí que es un pecado muy grande. Y bueno, es como si una persona renunciara a una oportunidad tan grande. Por ejemplo, yo tengo 39 años, soy musulmán desde, ¿cuánto? Bueno, ya bastante tiempo, casi 20 años. No pasa el tiempo, ¿no? Subhanallah. Entonces, 20 años de donde acumulo pecados, acumulo faltas, acumulo cosas malas que no solamente que hago y no solamente son unas cosas son las que recuerdo que hice y otras cosas son las que no sé que hice, pero las hice, que igual siguen siendo malas. Hablar mal de una persona, mirar mal a una persona, despreciar a una persona, rechazar, ayudar a una persona pobre. Entonces, algo que yo le decía a los hermanos acá, para que puedas valorar la importancia de Ramadán y puedas valorar la oportunidad que se te está dando, trata de juzgarte a ti mismo, trata de escribir en un cuaderno cuáles son los pecados que has hecho durante el último año, solamente con un año. De cuántas personas has hablado mal, no importa que lo llames, porque ahorita llamamos a hablar mal, mi humilde opinión. Entonces, escribe cuántas humildes opiniones has dado sobre personas, cuántas cosas malas has hecho, a quién has visto mal, de quién has hablado, cuántas veces has mentido, y haz una lista de pecados que, que tengas, que tú recuerdes, y aparte deja un espacio para los que no recuerdes. Después, pon en otro lado una lista de obras buenas que hayas hecho y fíjate si esas obras buenas que hiciste alcanzan para cubrir esos pecados. No te vayas a confiar en eso, porque hay una historia de que el profeta Salomón se le contó que un hombre se presentó o se presentará ante Allah con 70 años de adoración. Y Allah le va a preguntar, ¿tú entrarás al paraíso por tus obras o por mi misericordia? Y él va a decir, no, Señor, por mis obras. Yo te adoré durante 70 años y solamente me dediqué a la adoración. Yo merezco el paraíso. Y Allah le va a decir, Subhanahu wa le va a decir, bueno, vamos a probar, a pesar tus obras, vamos a poner tus 70 años de adoración en uno de los platos de la balanza. Ahora vamos a ver tus malas obras. Vamos a empezar únicamente con la vista. Y van a poner las cosas que él hizo con la vista, los pecados que él hizo con la vista, y ya esos pecados se van a hacer más pesados que sus 70 años de adoración. Ya se va a sentir perdido y él le va a preguntar nuevamente, ¿vas a entrar al paraíso por tus obras o mi misericordia? Y él va a decir, no, Señor, por tu misericordia, y ahí es cuando va a lograr entrar al paraíso. Entonces, fíjate que tienes una vida o años o meses de pecados, de faltas y que suman y suman y suman cada día. Y Allah te está diciendo, si ayunas este mes de Ramadán con fe y esperanza, se te va a perdonar todos esos pecados que hiciste. Entonces, cuando lo analizas o lo piensas de esa forma, es una oportunidad muy grande que Allah te está dando y tal vez sea la última oportunidad que tengas para eso. Y inshallah que se puedan o nos podamos presentar ante Allah en el día del juicio sin pecados y que Él nos diga, como ayunaste a Ramadán con fe y esperanza, todos tus pecados fueron perdonados. Pero hay que esforzarse, hay que ponerle corazón, hay que ponerle paciencia y perseverancia. Subhanallah, es este ejercicio que tú mencionas, Suleimán, está en lo que dice el profeta, sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla yuhasibukum. O sea, tomen, cuenten sus obras, cuenten sus actos antes que les sean contados. ¿Y cuántos de nosotros, aquel que no tiene, dice, no, yo no puedo ayunar o que o no ve los beneficios de este mes, vea la necesidad que tiene de ayunar este mes, la necesidad de solamente recordar qué ha hecho este año y si ha hecho tanto de bien, ¿por qué no ayunar? Y si ha hecho de tanto mal, mucho más la necesidad de ayunar este año, de ayunar este mes bendito que se acerca el mes de Ramadán. Así es.
Hay una hermana que creo que hace una pregunta, la hermana Cecilia, dice, Ah, sí, una hermana, la hermana Cecilia nos habla de los nombres de Allah. ¿qué nombre me voy a contar? Dice, tengo una duda acerca de los 99 nombres de Allah. Estos nombres que fueron revelados al profeta no se los conocían las palabras como tal en el idioma árabe. Es por eso que nadie puede usar los nombres sin agregar el siervo de. No, hermano, esto no es así. Sí se conocían las palabras. Una característica o particularidad que tiene el idioma árabe es que todos los nombres tienen un significado. Todos los nombres significan algo y cada nombre de Allah subhanahu wa ta'ala denota una característica perfecta. Por ejemplo, él es Rahim, que es misericordioso, significa que su misericordia es perfecta, su misericordia es lo más grande que hay y abarca a todos los creyentes. El perdonador es porque su perdón es lo más grande que hay también. El omnisciente o el sabio es porque su sabiduría es completa, es total, su conocimiento es completo, abarca absolutamente todo. Hay nombres de Allah subhanahu wa ta'ala que nosotros no podemos utilizar a menos que esté el prefijo siervo de. Por ejemplo, Rahman es un nombre exclusivo de Allah. Podemos decir Abdur Rahman. Pero, por ejemplo, Karim, que es noble, es uno de los nombres de Allah, pero también es un nombre que nosotros podemos utilizar. La diferencia es que en Allah sí denota la característica de la nobleza y perfecta. Pero en los seres humanos, no porque alguien se llame Karim o noble, significa que sea noble. Puede ser una persona corrupta, puede ser una persona mala, que esté usando un nombre que no le es apropiado. Pero eso de que los nombres no se conocían en el idioma árabe no es correcto, hermana. Y no en todos los nombres hay que agregar el prefijo. Son en algunos sí y en otros no. No sé si quieres Una, agregar algo aparte sí, sobre esto, Yusuf. una de las características de los nombres de Allah es que en árabe llevan alif lam antes de la característica o el nombre. Y este prefijo es perdón, la denominación de que es el único que puede tener este nombre. Es como decimos en español casa. Cuando hablamos de casa se refiere a cualquier casa, ¿no? Pero cuando usamos la casa nos estamos refiriendo a algo conocido. Entonces, en el idioma árabe, lo que viene a decir eh, este prefijo alif lam es para que sea conocido de lo que estamos hablando. Entonces, cuando decimos Karim, es cualquier Karim, o Hakim es cualquier Hakim, pero cuando decimos Al-Hakim, Al-Karim, nos referimos a un nombre exclusivo de Allah. Entonces, por eso se usa el prefijo también siervo del más justo, siervo del más dador, siervo del más misericordioso. Entonces, eso sería Abdul Hakim, Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdul Rahim, que no podemos utilizar estos nombres para nosotros mismos, porque al llevar eh, esta característica alif lam se está refiriendo a un nombre que solamente lo puede tener Allah. No sé si hay alguna otra pregunta. Aparte de que el ayuno es una obligación para todo el que pueda hacerlo, es un comentario que hace una hermana, creo que sé quién es. Ibeskit. Ya la reconocí. Eh,
Pues, no sé si tienen alguna pregunta o duda más sobre los ayunos que se deben hacer o los que deben de los ramadanes pasados. Les recuerdo nuevamente que así la persona haya muerto, si tiene alguien que pueda hacer sus ayunos por él, esa persona se los debe hacer. Esto es para que vean la importancia que tiene el ayuno en la religión, pues que no, eso, ni siquiera pasa eso con las oraciones. Y si una persona fallece y debe rezos, no es que alguien va a hacer esos rezos por él, eso ya no aplica allí, pero sí pues, pasa con el ayuno. Así es. Es muy importante tener eso en cuenta, que los ayunos sí se deben reponer, más no la oración. Eh, También acotando un poco lo que mencionábamos de los nombres de Allah, o sea, en español tenemos al, el, los, las, eso es el artículo y es el artículo que define la palabra, si va a ser propiedad en la palabra, ¿no? Para que sea conocida. Y eso en el árabe se llama ma'rifa, y el alif lam vuelve ma'rifa una palabra conocida, sabemos de quién se refiere, a quién se refiere. Por eso estos nombres y atributos de Allah, sabemos que se refiere a Allah cuando se dice al-Rahman, o sea, el misericordioso, ar-Rahim, el más clemente, al-Hakim, el más justo, el más sabio. Entonces, sabemos que se refiere a Allah cuando se refiere, cuando tienen esta característica. Por eso se debe poner el Abdu, porque estos nombres son nombres propios de Allah y su creación simplemente es siervo del Creador. eh, ¿Hay alguna otra duda, pregunta? Mi hermana Cecilia nos dice, oh, Jazakallahu khairan, maneja palabras, grados distintos según la palabra, muchas gracias. ¿Qué le surgió otra duda a la hermana? Vamos a escucharla. A ver. Bueno, si es que nos logra escribir, ya que hemos completado el tiempo del live, le damos un minuto, porque Suleiman tiene que ir a ponerse crema contra las quemaduras. Sí, Subhanallah, hermano, estás muy rojo, ¿ah? estos son los peligros de ser esposo. Alif Lam Mim, ¿qué significa? Allahu Alam. Eh, Bueno, estos son los que se llaman al-huruf al-muqatta o letras separadas que aparecen en varias suras del Corán. En la sura de la Baqarah es la primera, Alif Lam Mim, y aparecen muchas, y no solamente Alif Lam Mim, también se presentan otras como Alif Lam Ra en la sura de Yusuf, en la sura de María o Mariam. Hay 5 letras, Kaf, Ha, Ya, Ayun, Sat. En la sura 20, Taha, se ponen 2 letras. Hay veces que aparece una sola letra, Nun, o el Kalam o Mayasturun. Esas letras Ya, tienen un significado, pero solamente es conocido por Allah subhanahu wa ta'ala. No es algo que se nos haya revelado. Y muy importante, hermanos, que el que les diga un significado de esto solamente va a estar hablando en base a suposiciones y no en base a un conocimiento revelado, ya que ni el mismo profeta que lo pasa con él supo o se le reveló este conocimiento, menos a nosotros como tal, pues. así es. Algunos sabios dicen que son letras por las que Allah jura y solamente Allah sabe su significado. Otras dicen que cada letra tiene un significado muy particular, pero eso ya queda, como dice Sheikh Suleiman, en la interpretación. La mejor respuesta que se puede decir a esta pregunta es: Allah sabe mejor realmente cuál es el significado de esto y por qué Allah las ha puesto al inicio de cada sura. Recordemos también que el Corán no es
una recopilación de una inspiración que le llegó al profeta y que según esa inspiración escribió, como se toma, digamos, en la Biblia. El Corán son las palabras textuales de Allah transmitidas por el ángel Gabriel textualmente al profeta Muhammad, el cual textualmente las recitó a sus compañeros, quienes las memorizaron y las preservaron y las pasaron de generación en generación. Respecto al Corán, nosotros somos muy textuales al decir que son las palabras, es palabra de Allah, porque es palabra de Allah, no es algo que el profeta escribió, no es algo que el profeta se le inspiró y lo reveló de esta forma, o lo compiló como le fue inspirado en un sueño, no, nada de eso. Fue el ángel Gabriel que recitó estas palabras, las transmitió al profeta Muhammad, las cuales las memorizó, se le memorizó en el corazón y las transmitió a sus compañeros de esta misma forma textual. Y llega a nosotros de la misma forma. Bueno, yo creo que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer los hermanos o hermanas presentes. ¿Cómo? El profeta que decía, espera, de estas 14 palabras combinadas entre ellas que hacen 29, si no mal recuerdo, entonces estas 24 con 29 de combinación son palabras de Allah. Todo lo que está, hermana, en el Corán son palabras de Allah. Todo, no solamente las 14 letras o 14 palabras. Todo lo que está en el Corán es palabra de Allah. Y por eso tenemos una distinción muy clara entre lo que es el Hadís y lo que es el Corán. El Hadís son actos, hechos, dichos de profetas sallallahu alaihi wasallam que fueron recopilados y que sabemos que pertenecen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el Corán es la palabra textual de Allah transmitida mediante el ángel Gabriel al profeta, cual la transmitió. El mismo profeta prohibió incluso cuando se revelaba el Corán que se escriba algo aparte del Corán. Entonces sus compañeros no recopilaban excepto el Corán cuando todavía se estaba revelando el Corán. Sí. Muchas personas van a, digamos, les gusta, tienen una afición por lo oculto, el conocimiento que no se ha revelado o el conocimiento del más allá. Y es normal porque el ser humano sí es curioso, pero hay que tener mucho cuidado con esa información que nos puedan dar o decir, porque a veces escuchamos lo que queremos escuchar o nos dicen lo que queremos escuchar y terminamos con información que no es correcta. Entonces, como dice Sheikh Yusuf, el Corán es la palabra literal de Allah subhanahu wa ta'ala. No es interpretación, no es explicación, sino que es la palabra de Allah revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del ángel Gabriel. Lo más parecido al Corán son los hadices Qudsis, que son también la palabra de Allah textual pronunciada por el profeta. Pero la diferencia entre el Hadith Qudsi y el Corán es que el Hadith no forma parte del libro ni se recita pues, ni se puede recitar durante la oración. Bueno, inshallah, a ver si hacemos unas clases sobre esto más adelante. Dice, ¿existe alguna? Sí, sí, por supuesto que existe. Incluso hay museos en Turquía y en Egipto donde hay copias bastante antiguas del Corán dicen que son del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Recuerden algo, el Corán fue preservado de dos maneras. El Corán se preservó de manera escrita y de manera verbal. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibía la revelación, las personas escribían las leyes, ya sea en pieles de animales, en piedras, sobre huesos y en muchas otras cosas que se utilizaban antes de forma rudimentaria para escribir, pero también se preservó de manera oral.
cientos de musulmanes se aprendían el Corán de memoria y el Corán tomó la forma que tiene ahora, con el orden de las suras, el orden de las ayas, mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo. Fue él el que le dio la forma que tiene ahora. E incluso Justamente Ramadán, la última vez que repasaron el Corán y le dieron el orden que tiene fue en el último Ramadán que el profeta estuvo vivo, que repasó el Corán con Jibril 2 veces. Perdón, hermano, continúa. Luego en el tiempo de Abu Bakr, o sea, prácticamente meses después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, se hizo el Corán en libro como tal, escrito por los compañeros que presenciaron la revelación. Se quedó en forma de libro. Y luego en la época del tercer califa de Osman ibn Affan había pasado algo, que había personas que tenían distintos dialectos del idioma árabe y estaban escribiendo el Corán en sus respectivos dialectos. Entonces Osman mandó a traer todas esas copias de los Coranes en distintos dialectos y les ordenó que fueran quemadas y que se mantuviera únicamente el dialecto de la tribu de Hashim, que era la tribu a la que pertenecía el profeta sallallahu alaihi wasallam, y desde ese tiempo hasta hoy en día ha sido así y se mantiene así. Pero no científicamente, ¿no? Esto ya no es cuestión de fe, ya no es cuestión de creencias ciegas, sino que científicamente está comprobado que el mismo Corán que se leía hace más de 1400 años es exactamente el mismo que se lee hoy en día. Incluso las personas no musulmanas pueden decir, yo no creo que el Corán venga de Dios, o sea, la palabra de Dios. Eso ya es decisión de cada quien, pero en lo que hay consenso científico e histórico es que no hay distintas versiones del Corán, y que el Corán sigue siendo el mismo que se leía ahora, es el mismo que se leía antes. Y ese es un milagro del mismo Corán, que Allah prometió preservarlo hasta el final de los tiempos. Y como dice Sheikh Suleiman, está preservado sobre todo en el corazón de los creyentes. Puede venir un tiraje, no sé, alguien que quiera desviar a los musulmanes y hace un tiraje de 2 millones o de 10 millones de copias de una copia del Corán, Mushaf, omitiendo incluso una letra. Y va a salir millones de musulmanes diciendo esto está mal, porque nosotros lo memorizamos así. Y yo lo aprendí así de mi sheikh, que lo aprendió de su sheikh, que aprendió de su sheikh, y así, y así, y así, la cadena llega hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces no es un libro preservado porque esté guardado en una bóveda, sino todo lo contrario, porque está tan extendido entre los musulmanes que lo tratamos de memorizar y que hay muchos que lo han memorizado completamente, que es difícil imposible de falsificarlo, imposible de agregar o quitar algo de él. Y hay copias del Corán que se han descubierto recientemente, no me acuerdo si el año pasado en Turquía, del año como 120 de la Égira, o sea, 120 años, más o menos 120 después de la enviación del profeta, que está tal cual una copia del Corán que uno puede conseguir en la mezquita, en su mezquita. Cuando este es un milagro presente, como dices tú, solo falta que los musulmanes lo apreciemos y lo leamos, ¿no? Así es, hermano. Bueno, creo que inshallah hemos cumplido con el objetivo de hoy de la clase. Y bueno, tenemos una clase el día martes, inshallah. Les haremos conocer y inshallah estará acompañándonos también Sheikh Omar para esa clase. Barakallahu fikum, que Allah nos haga llegar a todos al mes de Ramadán y nos beneficie de ello. Subhanallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Salam.